La Dirección de Cultura del muy ilustre municipio de Guayaquil presenta un encuentro con el arte, la historia y la cultura de nuestra ciudad. Un encuentro con sus protagonistas desde el Museo Municipal. Tengo conmigo a Mario Oñate, distinguido artista plástico guayaquileño. Y pues recordemos de él que estuvo aquí en el Museo Municipal exponiendo en el mes de julio para hacer homenaje a la Perla del Pacífico. Estamos hablando de su exposición que sucedió y se titulaba, ¿no?, Colores y Formas en el Mundo Andino. ¿Cómo estás, Mario? Gracias, Fernando. Es un honor estar contigo aquí en el Museo Municipal, un bello lugar para hacer exposiciones y presentar las creaciones de toda la cultura y el arte de Guayaquil y del país, incluso internacionalmente. Bueno, yo, gracias a la invitación de Peggy, me motivé a exponer una especie de retrospectiva aquí en la casa de la municipalidad, del museo. Varias obras, pero no era una retrospectiva en sí, porque era una secuencia de diferentes tiempos. Sería un recordatorio de los diferentes periodos o etapas artísticas por las que has experimentado. Sí, pero lo que yo quise demostrar era una especie de cómo se va el artista generando un proceso creativo a través de una producción consciente, ¿no? Sin esa ruptura abrupta o así tan tajante que se tiene a veces de saltar de un estilo a otro, sino que llegas a un estilo en un proceso constante de trabajo, meditación, concentración y juego imaginativo. Entonces presenté esas obras y bueno, me gustó mucho cómo quedó. También quería felicitarte a ti y a Peggy por esa magnífica curaduría que hubo ahí en la muestra y agradecer también a los personeros de la concejalía del municipio de Guayaquil, que también gratamente estuvieron presentes, inauguraron sí. La muestra, ¿no? La inauguración fue todo un éxito, recuerdo ahí, sí, y le gustó mucho a la gente, ¿no? Ver la exposición. Yo siento que tu trabajo es muy, muy cercano con el público. Y algo que me di cuenta es que hay mucha gente que te aprecia y te valora y estuvieron presentes en la inauguración, ¿no? Bueno, pues luego de que terminó la exposición, pues me imagino habrás seguido activo. ¿Estás en este momento todavía pintando? ¿Tienes algún proyecto a futuro? Bueno, después de la exposición realicé unas conferencias sobre arte, ¿no? Sobre todo enfocado a la filosofía del arte. ¿Aquí en la ciudad de Guayaquil? Sí, en la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas, por la invitación de Fernando Naranjo, el presidente actual, que me dijo que le gustaba que yo hiciera unas conferencias sobre arte. Entonces la primera fue sobre el estereotipo de la mujer en la plástica ecuatoriana y la segunda surgió de una observación que yo tuve el día que inauguraron el Museo Nacional en la Casa de la Cultura de aquí del Guayas, donde vi la obra de Bolívar Mena Franco, que me llamó mucho la atención por los tipos de formas que expresaban mucho simbolismo histórico de la plástica. Entonces, interesante. Vamos por la primera. Me llamó mucho la atención eso del estereotipo de la mujer en la plástica ecuatoriana. Me imagino bueno, tú como artista plástico, con la creatividad, la sensibilidad propia del artista, pero tú aparte de eso también tienes estudios en psicología clínica. Y yo creo que eso también es no sé, ahí pues tienes una visión, yo diría, mucho más trabajada en cuanto a lo que el artista plasma. No sé, tal vez a través de una pintura puedes de pronto hacer un análisis de la psiquis del artista, o se podría decir de esa manera. Bueno, sí, mis estudios sobre psicología clínica fueron muy gustosos, se podría decir, de la época, porque me gustaba mucho estudiar, me encerraba mucho en la biblioteca de la Facultad de Administración, que era una biblioteca inmensa y tenía casi todas las temáticas de las ciencias sociales y humanas. Y venía también
a una biblioteca que ya lastimosamente después del incendio se, se, se terminó. Era una sociedad, creo que era de empleados, obreros, al lado del que era Diario El Telégrafo, o al frente. Entonces ahí yo siempre visitaba las bibliotecas. Bueno, siempre desde pequeño, tal vez sea porque viví en un barrio donde circulaba mucho los discos usados, los libros usados donde se vendían en las calles, en los puestos, aquí en Aguirre, Rumichaca. Entonces, de niño yo veía todo ese tipo de oferta, ¿no? Entonces me comencé a motivar y me acuerdo que muy cerca también de ahí estaba el Mercado Central, que también hasta ahora venden Todavía, libros, sí. sí, libros usados. Entonces me acuerdo que tenía yo 11 años y mi primer libro que compré sobre historia fue sobre Goya. La historia de Goya. Sí, ¿Una biografía? Una biografía. Era un libro muy antiguo, te cuento. Tenía una pasta roja y lo que me motivó era, como yo en esa época había esa moda de los cromos, de los álbumes de cromos. Entonces yo veía que ese libro era que tenía cromos gigantes, ¿no? Entonces la color y todo, se veía las tauromaquias, la época negra, que yo inocentemente no sabía esa relevancia de lo que era Goya en ese momento, pero me gustaba su forma de pintar, su forma de pensar, su forma de expresarse. Y con el tiempo descubrí de que Goya en sí mismo es nuestro paradigma en la pintura hispanoamericana, ¿no? Porque de ahí influenció a todo el mundo en la época moderna, universalmente se puede decir. Bueno, podríamos decir que rompió algo de esquemas con lo que se hacía en la época en que él vivió, y en algún momento yo revisaba la historia del arte de España de ese periodo, y es muy difícil encasillarlo en su momento. Parece que se adelantó, diría yo, porque cuando uno habla y dice, va por la corriente, los estilos y luego los autores, pero luego a Goya, ¿dónde lo encajas con lo que se hacía en aquel entonces? En otras palabras, yo podría decir que fue único. Y tiene ese halo de misterio, como tú mencionaste, en la época oscura, ¿no? Cuando hace todos esos grabados, las pinturas, las brujas, ¿no? Los aquelarres, todo tiene su misticismo, y recordemos en la época en que él vivió, todavía la Inquisición tenía mucha influencia y poder, todavía no se había extinguido, por así decirlo, ¿no? Sí, mira, es una cosa curiosa porque para mí Goya es como para Rembrandt en Holanda, ¿no? O sea, si uno imagina, es un paralelismo casi igual en la pintura, porque no solamente es esa inclinación a la producción de diferentes técnicas, como la capacidad que tenían ellos para dibujar, para pintar y para hacer grabados, sino ese ojo observador y crítico de la historia universal, o sea, de lo que estaba pasando en ese rato en el mundo. Y eso me suena interesante porque me recordé ahora actualmente las palabras de Foucault, que decía de que filosofar es una bobería y que la verdadera historia del mundo no estaba en la filosofía, sino en la interpretación de lo que han hecho los artistas a través de la historia humana. Entonces, a partir de ese presupuesto, me convencí cada día más de que es verdad. Los libros siempre escriben al lado del poder, pero la pintura siempre escribe independientemente y autónoma sobre la historia de la humanidad. Ya que mencionaste a Rembrandt, ¿no? De él me maravilla y me llama mucho la atención, más allá de sus grandes obras. Él era un apasionado, diría yo, por el autorretrato. Uno se puede hacer una historia de la vida del pintor, de cómo ha ido cambiando físicamente desde su juventud hasta sus últimos años. Tengo entendido que pasan de 500 autorretratos que él trabajó. Es como para tener un museo de todo eso. Yo no creo que hay, bueno, no sé, tal vez no conozco otro artista que se haya autorretratado tanto. ¿Tú dirías que eso tiene algo que ver? Bueno, que se haya autorretratado tanto no creo que exista, pero sí de que se han autorretratado. Hay muchos autorretratos famosos, sí. Sí, como los de Van Gogh, por ejemplo, que también era un admirador de Rembrandt.
y se retrató casi de la misma forma, la misma postura que Rembrandt lo hacía. Y yo pienso que Rembrandt se autorretrataba en el sentido, y a veces parece irónico, ¿no? Porque tú te pones a comparar otra temática del arte, otra forma de hacer arte que es el cine, y nos encontramos como con Adolf Hitchcock, que también se colocaba en las películas, ¿no? Aunque sea de como sombra, pero entonces yo creo que es esa cuestión de buscar una inmortalidad y al mismo tiempo dejar un testimonio. Dejar un testimonio y evidenciar de que fue un testigo de la época, ¿no? Y eso pasó aquí también en Ecuador con... Y es que yo diría, perdón, los retratos de Rembrandt es como que él está observando. No es el autorretrato en el cual pones la mirada perdida. No. Él tiene la mirada fija en algún lado. Y cada vez que lo ves, o es esa sensación de que está observando algo. Tal vez él quiso dejarse ahí como testigo del paso del tiempo en algún momento. Y cuando ve uno sus retratos, este hombre vio muchas cosas, probablemente diría yo. Sí, mira, es que... Bueno, mi forma de pensar es siempre articula al mismo tiempo diferentes formas y épocas de ver las cosas, ¿no? Entonces, cuando tú analizas quién aquí en el país se autorretrató y se colocó en escenas que realmente eran históricas, eran de una cuestión así de evidenciar acontecimientos sociales que sucedían en la época. Y yo estudiando observé que uno de los pintores que se lo admira por su capacidad técnica, por su dibujo, por la forma de pintar, por la forma de usar los recursos técnicos de su época, de incursionar también en el grabado, en la litografía especialmente, y tener un pensamiento de la época, un pensamiento liberal, para mí fue Joaquín Pinto. O sea, porque cuando tú comienzas a observar a Joaquín Pinto, sus obras, lo ves al personaje hasta en iconografías religiosas del infierno. Él está en el infierno observando al lado de los que están ahí pidiendo perdón. ¿Te refieres a la famosa pintura que estaba en la iglesia de la Compañía de Jesús? Claro, sí, ahí está. El infierno. Sí, el infierno. Y ahí estaba él, mirando pero al espectador, ¿no? Diciendo, aquí estoy yo. Pero es muy curioso cómo es que, bueno, en esa época cuando la fe y la creencia y la influencia de la Iglesia Católica dejaba huella en el pensamiento, en el comportamiento humano, y mucha gente seguramente pensaba, uy, no, hago esto y me voy al infierno, y de pronto él viene y se pinta ahí, y no sería que él está diciendo, bueno, pues, no tanto como testigo de que estoy viendo aquí, o pensaba que era una manera de expurgar sus pecados, tal vez de manera simbólica, decir que estoy en el infierno. Bueno, yo que he visto muchas obras de Pinto, pienso que aparte de eso era como que decir, como que hacía Rembrandt, yo estoy aquí en la época, yo participo del pensamiento religioso de la época, yo participo del pensamiento ilustrado de la época. Entonces considero que también era una especie de ironía, ¿no? O sea, porque se torna irónico el asunto, porque bueno, yo si no quiero estar en el infierno, porque plásticamente me coloco en el infierno y estoy observando porque en esa época era mucho más firme y más seria la creencia de que existe el infierno, digo. Bueno, aunque en la época, a diferencia de la época de la colonia, ya la época republicana ya muestra una especie de cierta... Ya hay un cambio en el pensamiento, ya empieza a liberarse el pensamiento de la influencia religiosa. Eso, cierta individualidad para crear. Porque antes, por ejemplo, había la normativa, ¿no? Había una normativa que se gestó en los concilios y decían, bueno, tú me tienes que tocar la música de la forma en que yo quiero, tú me tienes que escribir la literatura como yo quiero, tú me tienes que pintar como yo quiero. O sea, todas las formas y manifestaciones culturales estaban regidos por un orden establecido de antemano como un protocolo de conducta
para las creaciones. Entonces surge la Ilustración francesa, la época revolucionaria francesa, norteamericana y todo ese movimiento independentista influenciado a esa individualidad liberal, ¿no? Entonces ahí se sigue, la iglesia sigue dominando, pero ya no es una iglesia que domina absolutamente todo, sino que comparte el poder ya con el orden político. Tiene que ceder, son momentos de cambio. Acá en nuestro país también lo vimos, igual, primero que lo quiere reafirmar la presencia e influencia de la iglesia y se ayuda para mantenerse en el poder don Gabriel García Moreno, hablemos así, con la iglesia, con los jesuitas. Luego viene la revolución liberal, ¿no? Y vemos que todo eso también se ve reflejado en el arte en algún momento, en lo que producían los artistas, ¿no? Vemos, por ejemplo, yo recuerdo, si bien el periodo colonial, lo que más destaca del arte, y de hecho es la escuela quiteña, y tiene pues mucho que ver con el arte sacro. Son muy pocos de pronto otros temas que no tengan que ver tanto con la creación de la imagen de la Trinidad, los santos, la Virgen María, y luego tenemos que poco a poco va de manera tímida apareciendo el retrato, y el retrato tiene otra función dentro de la pintura. Si hay retratos de la época colonial, y que los hay mucho, o son como testimonio de un evento, o son, como dicen ahí, los famosos donantes que aparecen junto a la imagen sagrada de su preferencia. Pero luego llegamos ya al cambio de época, ¿no? El siglo XIX ya aparece el retrato y entra con fuerza. Y es el retrato para representar ya a la persona por sí sola, ¿no? Claro, mira, imagínate que en ese proceso de introducción de las ideas ilustradas, de las ideas liberales, en ese proceso de transición que comienza a dar sus frutos en 1772, en 1776, en 1789. Sí, no comienzan las independencias de Estados Unidos, de Francia, de Haití, que fue el primer país que se independizó del dominio francés. Aquí en Ecuador no estaba lejos de esa influencia. O sea, a veces la academia o los historiadores piensan de que nosotros hicimos las cosas espontáneamente y alejados de toda influencia, ¿no? Y eso también me recuerda de que a veces, por ejemplo, hablamos de las mujeres de ideas liberales de la época y dice, nosotros tuvimos mujeres que tenían ideas revolucionarias y que ayudaron a la independencia contra España. Pero yo decía, bueno, sí, pero hay un escritor que dio una pauta para que la mujer sea guerrera, revolucionaria, dándole ideas liberales, como fue Diderot, ¿no? Diderot fue el que más influenció en el pensamiento, y no solamente por el corte erótico que tenía sus novelas, sino también su forma de pensar y su filosofía, que le daba esas armas a la mujer para considerarse que también era un individuo aparte, ¿no? Un sujeto aparte, capaz de hacer su propia historia, ¿no? Entonces ahí tenemos a Manuelita Sáenz, a la que fue también mujer de San Martín, guayaquileña, Campuzano. Sí, Rosa Campuzano. Entonces, podemos mencionar a la mismísima hermana de Eugenio Espejo. Exactamente. ¿No? Manuela Espejo. Y ese, yo diría, sí, es un personaje admirable, diría, y parece que hay mucho que investigar sobre Manuela Espejo. Muy poco se conoce, pero de perfil podemos ver de que, bueno, primero hermana de un ilustre, llamémosle prócer de nuestra independencia, y con ideas innovadoras. De hecho, también debieron haber compartido y conversado mucho al respecto, y muy poco se menciona. No sé, a veces pienso que tal vez ella la ayudó también a escribir Espejo. Yo tengo esa duda, o no sé, me queda algo así, ¿no? Sí, puede ser, pero mira, hablando sobre la forma, si nuestra sociedad es tan grata con esas mujeres que lucharon por la independencia, en Argentina escribieron, hay una biografía de Rosa Campuzano, y habla específicamente de su influencia en la independencia
guayaquileña. Y del Perú también. Y del Perú, y también su presencia en Argentina, ¿no? Y es en Argentina que la que le ponen en su nivel, ¿no? Así como en Venezuela le ponen al nivel a Manolita Sáenz. Manolita Sáenz, sí. Sí. Entonces, bueno, a lo que yo iba era que justamente esas ideas, en el proceso, cuando tú analizas la historia, hay rupturas. Por ejemplo, un artista que me cautiva, no solamente por lo maravillosa forma de producir toda esa imaginería religiosa, sino también esos tipos de independencias que, si son, que decirlo, fortuitos, aunque no sean constantes, pero se nota esa necesidad de tener la libertad de crear, de pensar y de alejarse del dominio eclesiástico o secular de la iglesia. Y era Caspicara. Uh-huh. Entonces, cuando tú ves a Caspicara, hay una figurita que demuestra de que Caspicara hizo una ruptura, una especie de que no estuvo conforme, y es esta pieza tendrá 11 o 15 centímetros, que se llama La doncella de las medias rojas. Sí, ¿Y en qué museo está? ¿Está expuesta en un museo? Está en debería estar en el museo del anterior Banco Central, o sea, en el MUNA, pero va a estar ya en reserva, porque la última vez que lo vi fue cuando Cholango quiso hacer una parodia de que él era así como un Caspicara contemporáneo. Ajá. Y que estaba también rebelándose contra los edictos del poder de la iglesia, ¿no? Amaru Cholango. Y volviendo a esta figura, ¿por qué dices tú que esa figura representa estas ideas? Porque rompe un orden, rompe todo el protocolo de los concilios, de cómo debes pintar, ¿no? Se supone que en esta forma barroca de expresarse, uh-huh, de buscar los dos extremos hasta el extremo, que eso es lo barroco. O sea, el extremo infinito de ambos lados, de lo sutil o de lo trágico, ¿no? Porque cuando tú miras obras de Pampite, de Sangurima... Es la teatralidad, digamos, ¿no? El drama. El drama, pero es que también entra el sentido no solamente de lo dramático y trágico y patético de las obras de Sangurima no y tanto, Pampite. Digamos, más allá de que sea trágico, sino que va de la mano con el estilo, porque es eso, la pomposidad, el teatro, la escena, el decorado, ¿no? El uso de la imagen, como dicen ahí, inclusive el miedo al vacío, ¿no? Sí. Que se ve en la pintura, en la arquitectura, y incluso en el mismo ritual religioso, la misa, ¿no? Lleva toda esta pompa, ¿no? Es como un espectáculo, porque recordemos, el barroco nace de eso, de recuperar nuevamente su espacio de poder, que se dieron cuenta que lo estaban perdiendo ante los protestantes, ¿no? Sí, pero mira, a lo que yo decía era la cuestión de que ese extremo de lo patético, de lo trágico, en las figuras sangrientas de Pampita y Sangurima, contrasta con las obras religiosas, también religiosas, sublimes, dulces, tiernas, de que tenía Caspicara. Claro, ¿no? Sí. Entonces, hay esos dos extremos en la imaginería barroca. Y es Caspicara que ¿por qué hace una doncella con medias rojas? Se supone, el simbolismo rojo es una cuestión del erotismo, ¿no? El rojo es simbólicamente erótico, relacionado a la seducción, a la pasión, a la pasión. Entonces esa figurita expresa de que el hombre tenía ideas ahí metidas en su cabeza que no eran nadamente religiosas, o sea, no obedecían a un orden, uh-huh, ¿no? Y además que para revolucionar, llegar a la etapa revolucionaria, también tuvieron que adoptar patrones ocultos, si no eran revolucionarios. De hecho, sí, así es como empieza. Primero se genera el pensamiento y luego vamos a la acción, que de una manera oculta y luego tímidamente va buscando darse a conocer, ¿no? Claro. Y cuando ves que realmente puedes cambiar, yo creo que ahí es cuando vamos a la acción definitiva. Y luego, más que todo, yo pensaría que es esto de tener la fuerza, el coraje, el valor para enfrentarse al sistema establecido.
Bueno, no quisiera abusar de tu tiempo, hemos conversado casi por media hora, ¿no? Ha sido un gusto tenerte aquí. Sí, son muchos los temas, ¿no? Sí, por eso quería decir que sí, me gustaría volver a tratar de quedó como contigo. Una novela de sí. Kafka inconclusa. Inconclusa. Y dejémoslo ahí para que, digamos ahí, ¿no? Más adelante podemos hacer la segunda parte, ¿no? Y luego podemos hacer una trilogía también, incluso, ¿no? Sí. Sería muy interesante. Bueno, primera parte, ¿no? Segunda parte. Hacemos la trilogía completa. Están de moda las trilogías. Un Harry Potter mejor. Es que el mundo es muy vasto, amplio, ¿no? El pensamiento humano, el arte, como dices tú, la filosofía. Son tantos los temas que tratar y ponerse a revisar, digo que una cosa lleva a otra y uno nunca termina de abarcar todo. Yo creo que es que yo siempre a veces cuando cojo un tema y estoy leyendo, termino luego consultando en otro libro y ese libro me lleva a otro y luego otra fuente y luego tienes que buscar la imagen y uno se pierde ahí y luego que te diste cuenta, ¿cómo es que terminé leyendo de esto? ¿No? Ya empecé con eso, sí. Pero y ponerse lo más... lo que yo admiro, sí, de los grandes escritores que más que todo tratan con esto de temas de historia, filosofía, es la capacidad de hacer la síntesis y luego relacionarlo todo y al mismo momento ponerlo en palabras digeribles, entendibles. Porque yo por ahí alguna vez he cogido algún libro de filosofía, historia de la filosofía, historia del arte y sucede que, a veces son tan densos que uno necesita un diccionario al lado para interpretar lo que dice el escritor. Pero eso sí, yo digo, está abierta la invitación, ¿no? Podemos seguir conversando, siempre es bienvenido acá. La segunda ¿no? parte sea de lo que iba a hablar sobre el estereotipo. Quedamos en eso, sí, igual. Y la cuestión del análisis del poder en la obra de Bolívar Mena Franco. Entonces, bueno, aquí, gracias por la invitación. Espero en algún momento seguir en esta charla que me parece que es interminable, aunque me recuerda mucho las palabras de un amigo pintor argentino que me decía que tú puedes pintar hasta el infinito. Y más allá, ¿no? Y más allá, pero tienes que ponerle un límite. Uh-huh. Dice, tú tienes que saber en qué momento pones la última gota en la copa para que no rebose. Y eso me recuerda a mis años de estudiante, cuando yo estaba haciendo la tesis, ¿no? Y una cosa, como digo, me llevaba a otra. Pero alguien me dijo, no, mira, tú eres el que está escribiendo la tesis y sabes hasta dónde vas a llegar. Uh-huh. Tú eres el que dice, no, es que yo iba así, pero esto me está llevando. No, tienes que delimitar. Claro. ¿No? Eso es, y creo que eso es parte de todo lo que hacemos en la vida. Y ese es el problema por eso es que actualmente no hay buenas tesis, ni como yo conversaba, no hay tampoco una buena monografía, porque la gente se lanza al vacío y quiere acaparar todo y no se puede. Por eso es que no hay progreso en eso. Entonces el progreso es que cojan del todo un fragmento y ahí desarrollen para el todo, ¿no? Y ahí van a ver que hay muchas cosas que descubrir, que avanzar, que decir. Incluso se van ubicando su lugar en el mundo, ¿no? O sea tienen el sentido de su existencia. Claro. Bueno, como digo, este ha sido un diálogo muy agradable. Siempre es agradable conversar contigo. Por eso yo, más que todo, cuando expusiste acá, dije, bueno, tiene que venir y conversar acá en nuestro programa. Se ha dado el tiempo, sí, la oportunidad ha sido el día de hoy y queda pendiente todavía esto, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por de una manera, llamémosle, muy positiva y siempre dispuesta. Dije, ¿qué tal, Mario? Hagamos un podcast. Ya sí, dale, vamos, no hay problema. Y yo dije, bueno, ¿cuándo puedes? No, mañana. Bueno, pues esa conversación fue ayer, ¿no? Yo como normalmente dije, bueno, ponemos fecha y horario en la agenda, pero dijo, no hay problema, yo mañana vengo. ¿A qué hora vengo? Tú dime. Gracias, Mario, por estar aquí. Gracias. Eres bienvenido siempre. Gracias. Y continuamos más adelante, a su debido tiempo, una nueva charla sobre temas de filosofía, del arte e historia del arte. Gracias, buen día. Gracias.